existe un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejáramos de estar juntos, no seríamos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. De lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio. La radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que tenemos un pacto que proponerles. Eve de Bonafini solía decir que si lo pensamos bien, la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente. Una parte de la magia de la radio reside en la combinación entre los sonidos y las imágenes que armamos. Y entonces, como programas que hablen sobre eso que denominan la realidad, hay a montones, nosotros proponemos la idea de un programa que se autopercibe como un viaje. No un programa de viajes, sino un programa que es un viaje. Y decimos viaje no para alejarnos, no para escaparnos, sino para mirar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, creemos que tenemos un avión, que es un Mirage, que juntos podemos emprender el vuelo y que tal vez cuando el vuelo concluya, estemos un poco mejor. Los poderes que manejan el mundo y aquello que luego llaman la realidad, plantean una agenda y la ponen en el circo de las cosas. Y la mayoría de nosotros respondemos a esa misma agenda, estemos o no a favor de ella. Y como realidades hay muchas, en rigor, como hay muchas Argentinas o muchos mundos en el mundo, nosotros creemos prudente trabajar sobre las agendas propias. Aquello que nos fortalezca en lugar de debilitarnos, sin ignorar, pero sin caer en la tentación. Así que si ustedes están dispuestos, si ajustan los cinturones imaginarios de seguridad en el el país de los perpetuos ajustes reales, nosotros comenzamos la experiencia de hoy. La última vez que hablé con el señor, leyendo en la computadora los datos de su vida, la última vez que hablé con el señor Heraclio Catalín Rodríguez Ereijo, apunté exactamente su edad. Y él, por teléfono, a distancia, con su espíritu bonachón y para afuera, me dijo: ¡qué botonazo que sos! ¿Cómo decís mi verdadera edad? Claro, es que Horacio Guaraní, que nació hoy hace un siglo y vivió un montón de años, 96 años, durante por lo menos los últimos 20, decía una edad distinta. Se sacaba unos 10 años, y un poco por coquetería y otro poco porque vivimos en una sociedad donde ser octogenario parece por momentos un delito. Heraclio Catalín Rodríguez Ereijo, el nombre con que vino a este mundo en Santa Fe en 1925, fue reemplazado por el de ficción Horacio Guaraní cuando, ya viviendo en Buenos Aires, empezó una carrera artística. Cuando escuchamos las temperamentales canciones de Guaraní, nos encontramos con el momento en que el folclore y la combatividad política se dan la mano y encuentran un intérprete con una raíz popular extraordinaria, con una capacidad de llegar al público de masas prácticamente única en la historia. A Horacio Guaraní nadie le tuvo que explicar lo que es ser pobre y venir de abajo. Nadie le tuvo que explicar cómo se persiguen las ideas en la Argentina. Compartimos ahora en la transmisión por streaming un momento de una entrevista por televisión en que considero haber logrado una hazaña. Lo invité a Guaraní a tomar una copa de agua. Y en algún momento probó el agua. Todos saben que su estética estaba asociada al vino y al vino tinto. Hasta tenía unas categorías. El vino tinto es de macho, decía con toda certeza. El coñac de los cornudos y el whisky de los abogados que siempre te cagan. No es que esto fuera así. Así era él. Pero las anécdotas pasan, las historias van quedando en el recuerdo,
Y las actitudes en tiempos difíciles marcan para siempre a algunos personajes. Por cantar canciones como esta, Coplera del Prisionero, uno de los temas de la lista de canciones prohibidas de la dictadura 76-83, Guaraní se tuvo que ir de la Argentina, vivir el exilio en España, sufrir las consecuencias de defender con el pecho las cosas que pregonaba con el pico. No siempre pasa así. Fue por momentos afiliado al Partido Comunista y por momentos un peronista visceral. Eso lo acercó a sectores mucho más amplios de su público habitual, y en algún momento, cuando el peronismo en los 90, con una tesis sobre el entretenimiento y el mundo del folclore, con Julio Marvis como exégeta, quedó muy cerca del menemismo y tal vez defraudó a muchos. Pero las décadas pasan, y en su caso fueron décadas y décadas y décadas de trabajar en público. En el apogeo de su carrera, su convocatoria en los festivales, incluso en los espectáculos en estadios grandes, era virtualmente impresionante. Y muchos apuntarían después sobre sus formas y sus modos de cantar, sobre si afinaba o no, pero se trataba de un cantor visceral. Y además un autor y compositor, letra y música en algunos casos, cuyos hallazgos, cuyos mejores momentos, esta es la canción de las voces de los pájaros de Hiroshima, marcan realmente de qué clase de artista se trató. El tipo que cuando decía yo traigo el grito herido de mi pueblo, no es culpa mía si no traigo flores, se convertía en absolutamente creíble. No era alguien impostando una actitud que no tenía, y no es que a Guaraní, una vez exitoso, le haya faltado el dinero ni las comodidades. Tuvo todo lo que se mereció y más. Sin embargo, utilizaba esa antena con que un artista toma la realidad, sintoniza y conecta con mayorías que se sentían ultra representadas, y eso pasa poco. Entre los artistas que en los festivales hacen pum para arriba, algunos demagógicos, otros auténticos, otros intentando momentos que quedan para siempre, Guaraní se destacó mucho, Digamos que fue un músico popular con hinchadas propios en muchos territorios. En este audio cuenta que él podría perfectamente haber sido un cura franciscano, pero que se convirtió en comunista. Es una alegría ayudar. Cuando es cada vez que puedo dar una mano, yo tenía que haber sido cura, vos sabés, cura franciscano. Sí, pero me hice comunista y los comunistas no entraban en la iglesia. Al final de su vida siguió actuando en público y haciendo un montón de cosas, llevando adelante iniciativas, pese a que había sufrido una ACV. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Y ya verán cuando lo escuchamos, que fue un cantor que en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, en las primeras partes de este siglo XXI, fue registrando en público las variaciones de su voz, de su temperamento y, si se quiere, de la temperatura social en la Argentina. Alguna vez en que no podía cantar en público y montó un negocio en la avenida Maipú, en Cabildo, antes de convertirse en Maipú, le pusieron una bomba y se lo volaron. Es decir, no solo prohibieron sus canciones,
prohibieron su nombre, lo obligaron al exilio, lo persiguieron como artista, sino que no lo dejaron tranquilo en su vida cotidiana. Pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú, no sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo, tú eres pobre, lo soy yo. Después hay canciones suyas como Si se calla el cantor, tan inspiradoras y tan repetidas. Rubén Rada nos contó que él escribió ¿Quién va a cantar?, acaso su canción de mayor éxito comercial, en un estudio pensando en la obra de Guaraní. A veces como autor y o compositor podían esperarse de él ciertas sutilezas. Cuando hablaba era rotundo siempre. La época que estaban los tontos de turno, los enanos de la mente de turno, me prohibían cada vez que yo hablaba, opinando sobre las injusticias, sobre la problemática del país con un gobierno de dictadura. Y entonces mis amigos me decían, no hables más. ¿Para qué hablas? ¿Para qué te metés? Ahí te prohibieron en Cosquín, ahí te allanaron la casa, 3 veces me quemaron la casa. No hables más. Y yo decía, pero si el cantor que se siente portavoz del pueblo, por lo menos yo me he sentido así, claro, que está apoyado por el pueblo, que el pueblo lo apoya comprando sus discos, sus localidades cuando va a actuar, aplaudiéndolo. Si el pueblo te apoya y creemos, ¿cómo vos no vas a decir las cosas que crees que son injustas para el pueblo? Si no lo decís vos, que tenés micrófono, claro, hasta cierta inmunidad por tu nombre, ¿qué querés que diga el obrero, el luchador, el político, el sindicato? Entonces yo tengo que hablar, yo tengo que decirla. Y como tanto me acosaban que no hable más, fue cuando hice Si se calla el cantor, calla la vida. Un ejemplo posible de pensar, ¿no? Hay tanta gente que pudiendo se queda callada, que aquel que puede, por lo que fuere, a veces debe hablar, debe decir lo que piensa. Los cantores callados representan en sí mismos una contradicción. Los actores que no actúan en la vida pública representan en sí mismos una contradicción. Porque el que calla, otorga, y a veces, en épocas oscuras, termina convertido en tácito cómplice. Sí. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse, escribió Gabriel Celaya. Tomar partido no significa afiliarse a un partido, significa ser parte de, en una situación compleja. Elegimos para hoy, en el centenario del nacimiento de Horacio Guaraní, las canciones combativas. Saben que perfectamente podríamos hacer programas y programas sobre el repertorio amoroso de Guaraní, que fue desde los años 50 tardíos y principios de los 60, alguien que tuvo éxitos extraordinarios con canciones de amor, algunas propias y otras ajenas. En el marco del boom del folclore, cantores muy comprometidos en lo político y social como Horacio Guaraní o Daniel Toro alternaban las canciones, las que compartían con el bolero, la música melódica, un terreno, con las canciones que expresaban el conflicto social, y por eso son figuras casi que estatuarias en la historia. Horacio Guaraní sabía perfectamente que existen los cantores de agachadas, aquellos que pudiendo se quedan callados, sacan beneficio,
demagógicamente hacen como que aman a las multitudes y después no me toques, no te acerques a mi auto, habla con mis guardaespaldas, tengo representantes, aquí mi jefe de prensa guaraní. Era todo lo contrario. Era como si creciera en la medida en que tenía contacto con la gente común. Y a diferencia de otros que ocultan, a Guaraní desde chico se le dio por tomar vino para vincular su temperamento con la posibilidad de evadir las tristezas. El vino del pobre siempre es triste, decía. Los ricos toman en su casa y no le importa a nadie, pero el pobre toma en el mostrador y todos se dan cuenta. Y después resulta que el pobre es el borracho y la tristeza del pobre la crea el tipo que toma solo su whisky o su coñac en su casa. Yo lo único que hice, dice Guaraní, fue hacer canciones contando mi país. ¿Sí tomé mucho vino? Sí, tomé mucho vino. No había forma de superar esa presión de no poder, no entendíamos por qué, porque si yo hubiera matado gente o ser delincuente, y bueno, estoy pagando, pero yo lo único que he hecho es opinar con mis canciones sobre las cosas que me parecían. No podía aceptar que me rajen de mi país. Y Cita Rosa tampoco aguantaba. Alfredo, pobrecito, lo mataron con el exilio. Alfredo se tomaba 2 botellas de whisky por día, porque no aguantaba. Y yo vivía borracho con los pescadores en Castrullales ahí, porque no había, llorábamos, hablábamos, ahí estuvimos como un mes juntos, pero yo quería volver a mi tierra. Es tremendo el exilio, el que inventó el exilio sabía lo que hacía, ¿no? Los griegos inventaron el exilio. Los griegos inventaron sacar a una persona de su territorio, de su país, de su casa como castigo supremo. El ideal del griego era morir y ser enterrado en el patio de su propia casa, exiliarse, poner distancia con el origen, con la familia, con el útero. Era un castigo. Clave los dos sobre el pecho. Hoy podríamos decir que festejamos el cumpleaños número 100 de Horacio Guaraní, aunque él no esté con nosotros desde 2017. ¿Y por qué festejamos? Porque si dijéramos que estamos haciendo una conmemoración, si dijéramos que estamos evocando su figura, él diría, qué palabra rebuscada, hay que festejar. Y miren que pasó tiempos complicados. Hoy, en otros tiempos complicados, las figuras que independientemente de su conveniencia dan testimonio de un tiempo difícil. Y pienso en mucha gente diferente, ¿eh? Pienso en el padre Paco Olveira, otra vez castigado ayer, golpeado por las fuerzas de represión por acompañar la lucha de los jubilados, por ejemplo. Nosotros creemos que hay que ponerlos en su justo valor, que hay que valorizarlos en su propia vida. Porque como aquella idea de Bertolt Brecht, que tanto le gustaba a Eve de Bonafine, hay gente que lucha un tiempo y es valiosa, hay gente que lucha mucho tiempo y es más que valiosa, y hay gente que lucha toda la vida, y esa gente resulta imprescindible. Horacio Guaraní, para la historia de la canción folclórica de masas comprometidas con su tiempo, es un personaje extraordinario. ¿Sí? Hay muchos que afinaron mejor, hay muchos que fueron mucho más delicados. Hay otros que refinaron a ultranza los lenguajes de las músicas de raíz. Hay quienes sofisticaron hasta convertir esa música en música de salones de conciertos. Y hay quienes se pusieron el poncho y se sintieron en la obligación de representar a millones de personas que si no, no estarían representadas.
En el Olimpo de los imprescindibles, esos están todos juntos.